Hola, en este video les voy a hablar sobre la película El instante más oscuro, que fui a ver la semana pasada y que es muy interesante, pues trata sobre la vida de un reconocido político británico del siglo pasado. Estamos hablando de Winston Churchill. En el presente video no vamos a hacer una revisión demasiado profunda sobre la cinta, pues aquello nos tomaría mucho tiempo. En su lugar, vamos a realizar una revisión somera sobre algunos aspectos que van a hacer que tu experiencia en el cine sea más completa, pues vas a entender algunas cosas que se sugieren en la película y que vas a disfrutar mucho más cuando sepas algún detalle adicional sobre estos eventos. En la cinta se menciona que los alemanes invaden Francia y los Países Bajos y Bélgica a través de superar la línea Maginot. ¿Qué era esta línea Maginot? Pues era una cadena de fortificaciones que construyó el ejército francés a partir de su experiencia en la Primera Guerra Mundial. Se trataban pues de fuertes y una serie de instalaciones que estaban dispuestas desde la frontera suiza hasta la frontera de Bélgica. Los alemanes, cuando tuvieron la oportunidad de invadir Europa Occidental, simplemente pasaron por encima de la línea Maginot y atacaron a través de Bélgica y aparecieron justo a las espaldas de los aliados occidentales. Si has visto la película, te podrás haber dado cuenta que también se menciona al político Neville Chamberlain, quien es uno de los antagonistas de esta cinta. Pues bien, hay eventos que no se mencionan en el metraje de la cinta, pero que son importantes un poco para poder comprender de qué viene el resto de la película. Pues bien, cuando nosotros empezamos a ver la película, estamos justo en el momento en el que Chamberlain tiene que, obligado por las circunstancias, tiene que renunciar y tiene que buscarse otro sustituto para el cargo que estaba ocupando en ese entonces. Chamberlain fue en parte muy responsable del estallido de la Segunda Guerra Mundial, por lo que se conoce como su política de apaciguamiento frente a Hitler y a Mussolini. Como consecuencia de los eventos de la Primera Guerra Mundial, en la cual hubo unas grandes matanzas, destrucción de la economía, de las infraestructuras de las potencias europeas que prácticamente se destruyeron unas a otras, se llegó a cierta concepción en los políticos europeos que era mejor evitar a toda costa una nueva confrontación bélica. Pues bien, a toda costa implicaba a veces que se hicieran concesiones de algún modo inconvenientes frente a ciertos personajes. Pues ¿qué pasó? No me voy a extender mucho sobre el tema, pero voy a indicar algunas situaciones políticas que ocurrieron en este periodo y que fueron resueltas de algún modo por esta política de apaciguamiento. Pues bien, tenemos el caso de que cuando Hitler subió al poder, tenía esa idea del pangermanismo, que significaba básicamente reunir en un solo país a todos los pueblos de lengua alemana. Pues bien, con esa idea Hitler empezó a presionar a las potencias occidentales para que les hicieran ciertas concesiones. La primera de ellas fue la anexión de Austria, una anexión totalmente fuera de la ley internacional, y esto ocurrió en 1936, y en 1938 la famosa anexión de los Sudetes de Checoslovaquia. Esta situación estuvo a punto de generar el inicio de un conflicto bélico. Sin embargo, en este momento es cuando se ve con mayor fuerza el surgimiento de esta política de apaciguamiento, porque intervino Mussolini y hizo de mediador entre las potencias occidentales de Alemania
y se firmó el famoso Pacto de Múnich, en el cual los alemanes obtenían la posesión de los Sudetes de Checoslovaquia, y las potencias occidentales, Francia y Gran Bretaña principalmente, quedaban como países muy debilitados y con una política diplomática muy endeble, que prácticamente con este fenómeno de apaciguamiento le dio tiempo a Hitler y a sus aliados a que mejoraran sus infraestructuras, a que se rearmaran y que estuvieran más preparados para lo que ocurrió el año siguiente, que fue básicamente el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Otro ejemplo de esta política de apaciguamiento se vio cuando Mussolini invadió Etiopía en el año 1936, y las potencias occidentales no tuvieron una reacción contundente, que simplemente hubiera sido importante para parar las aspiraciones de este dictador. Probablemente la guerra hubiera empezado más antes, pero sin embargo hubiera encontrado a las potencias aliadas del eje con menor preparación, y quizás hubiera sido una guerra un poco más corta y menos sangrienta de lo que fue. Otro evento que se menciona en la película y que es muy importante para entenderla es esa especie de San Benito, esa especie de marca política que tenía Churchill antes de asumir el cargo de primer ministro, que se menciona a lo largo de toda la trama, el tema de Galípoli. Pues ustedes pueden escuchar durante toda la película que se cuestiona de que quizás Churchill no fuera tan buen primer ministro, porque era un político que había arrastrado este fracaso que hubo en Galípoli. Pues bueno, el tema de Galípoli es algo muy importante para que nosotros lo tengamos en cuenta y para que podamos comprender mejor la película. ¿Qué pasó en Galípoli? Durante la Primera Guerra Mundial encontramos en un lado de los contendientes a las potencias del centro de Europa, que se llamaban los imperios centrales, que cuando estalló la guerra estaban conformados por el imperio alemán, el imperio austrohúngaro y el imperio otomano. Y por el otro lado estaban sus contendientes, sus antagonistas, que eran la Triple Entente, o la Entente Cordiale, como se le conocía también, que estaba conformada, o que estuvo conformada por los países del Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Si ustedes observan el mapa de Europa de ese tiempo, podrán apreciar de que los imperios centrales estaban justo ubicados en la mitad de Europa, es decir, atravesaban una línea de tierra que iba desde el Mar del Norte hasta prácticamente el Golfo Pérsico. Esto tenía sus ventajas y sus desventajas. En primer lugar, pues el ubicarse en esta margen de tierra, de terreno continuo que iba desde un lado del continente hasta el otro continente, hasta el Golfo Pérsico, pues les convenía en cierto modo, porque tenían así una mejor manera de colaborar y de tener aprovisionamientos entre ellos. Pero por otro lado, también los encerraba en sus propias fronteras y les cortaba el acceso a otro tipo de fuentes de materiales y materias primas, petróleo, alimentos, y que básicamente fue uno de los motivos por los cuales perdieron la Primera Guerra Mundial. Cuando empezaron las hostilidades en 1914-1915, simplemente los contendientes empezaron a atacar, pero llegó un momento en que la guerra se estancó y empezaron a cavar trincheras desde el Mar del Norte hasta la frontera suiza, en el lado occidental. Y de un lado se pusieron los soldados del Imperio Alemán, y por el otro lado estaban los ingleses y los británicos atrincherados. Pues ¿qué pasó? Que durante un periodo muy largo ocurrió lo que se conoce como la Guerra de las Trincheras, que simplemente era una contienda estanca en la que nadie
ninguno de los contendientes avanzaba ni retrocedía, sino que estaban en posiciones fijas, mirándose uno al otro y con una tierra de nadie de por medio. Entonces, ¿qué sucedió? Que simplemente esto era una guerra de desgaste, porque no había forma de cómo romper este empate táctico. En estas circunstancias, al joven Lord del Almirantazgo, Winston Churchill, se le ocurrió una idea que podía romper este empate táctico. La idea consistía en atacar a lo que se consideraba era la pieza más débil de la Triple Alianza, es decir, al Imperio Otomano. Churchill pensó: estamos empatados en el frente occidental, estamos sufriendo la mayor concentración de hostilidades ahí. Entonces, sería bueno quizás distraer la guerra y llevarla a otro lugar, a otro frente. Fue así como se le ocurrió el ataque a la península de Galípoli, que está ubicada en lo que es actualmente Turquía. La idea no era mala, porque lo que pensaba Churchill, y que es una idea táctica bastante buena, era atacar por ese lado, invadir el Imperio Otomano, tomar Constantinopla y tener una especie de frente sur que rompería un poco la unidad y la cohesión de esta triple alianza. Por diversos motivos que en este vídeo no vamos a tratar porque sería extendernos demasiado, el ataque fue básicamente un fracaso. Los turcos resultaron siendo mucho mejores contendientes de lo que se los habían imaginado los franceses y británicos. Y el ataque fue muy avisado. Finalmente los otomanos vieron aparecer acorazados y barcos frente a sus costas y era evidente que los estaban atacando, que los iban a atacar. Al final de cuentas, la batalla de Galípoli fue un fracaso para los aliados occidentales, para los franceses y los ingleses, y también para sus tropas coloniales, básicamente el cuerpo expedicionario conocido como ANZAC, que son las siglas de Cuerpo Expedicionario de Australia y Nueva Zelanda, en inglés. Se tradujo en unas cifras muy elevadas de muertos y en una cosa muy importante. Es considerado y celebrado conmemorada esta batalla, más que en Francia y en Gran Bretaña, en Australia y Nueva Zelanda, porque se considera que es un punto de inflexión en el cual surge la identidad nacional de estas naciones. Para quienes quieran tener un poco más de información sobre el evento de Galípoli, les recomiendo la película del mismo nombre, que creo que fue una de las primeras películas protagonizadas por Mel Gibson y que un poco recrea el ambiente y lo que pasó en esa batalla. En esta batalla pues veíamos a cuerpos expedicionarios de Australia y Nueva Zelanda peleando, luchando, muriendo por el Imperio Británico, pero en la cima estaban comandados por jefes británicos a los cuales no les interesaba, en realidad no les preocupaba mucho la muerte y la sangre de los soldados australianos y neozelandeses. Es así como aparece un sentimiento de sentirse distintos de los altos mandos británicos. Bueno, eso ha sido todo por este vídeo. Espero que te haya gustado. Si ha sido así, pues regálame un me gusta, hazme un comentario en la caja de comentarios y te espero la próxima semana. Recuerda que todos los viernes tenemos vídeos como este. Nos vemos. Hasta luego.